No pensé que llegaría ese día. La sala de audiencias olía a madera vieja y desinfectante, y el eco de los pasos sobre el mármol parecía más frío de lo habitual. Me senté en el banco asignado con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. No me temblaba el pulso, aunque por dentro sentía la sangre latir con violencia en las sienes. Entró ella, mi hija. Iria caminaba como si la corte le perteneciera. Llevaba un vestido sobrio, elegante, sin una arruga, y un bolso del que colgaban unos papeles ya bien organizados. Me miró solo una vez antes de colocarse frente al juez. Fue una mirada rápida, vacía, como si yo ya no fuera su madre sino un obstáculo administrativo. Mi madre ya no está bien. Su voz resonó segura, ensayada. Su conducta ha sido errática. Habla sola. Ha comenzado a esconder objetos y a acusar a la gente de cosas absurdas. Está paranoica. No puede seguir gestionando sus bienes. Lo hago por su seguridad. Señoría. La jueza Aroa frunció ligeramente el ceño. Giró la cabeza hacia mí, pero no dijo nada. Iria entonces hizo una señal con la mano. 2 hombres con bata blanca entraron por la puerta lateral. Paramédicos, en el juzgado. Los murmullos comenzaron de inmediato. Los presentes se miraban sin saber si reír, susurrar o quedarse de piedra. Están aquí solo para evaluación preliminar. No la van a tocar sin autorización judicial, aclaró Iria. Aunque lo dijo como quien ya sabe que todo está decidido. Respiré hondo. No me levanté, no grité, no la llamé miserable. Aunque cada célula de mi cuerpo lo suplicaba, solo mantuve la mirada fija en el rostro del juez. Me limité a abrir mi bolso despacio. Toqué el sobre que llevaba dentro. Estaba intacto, su contenido también. No era momento de usarlo, todavía. Iria siguió hablando durante minutos, hilando anécdotas cuidadosamente seleccionadas una vez que confundí la fecha de su cumpleaños. Otra en la que supuestamente hablé con una vecina fallecida. Ficción. Mentira pulida con precisión. Yo no dije una palabra, ni siquiera cuando el juez pidió una pausa para deliberar con su asistente jurídica, ni cuando los paramédicos me observaron como si ya tuviera una camisa de fuerza invisible sobre los hombros. Solo una cosa me sostuvo en pie aquella mañana: el sobre, porque dentro de él estaba la verdadera historia, y el nombre de quien me lo envió era la pieza que faltaba. Todo comenzó un mes antes, una tarde de martes cualquiera. Volvía del mercado con un par de bolsas livianas y la chaqueta empapada por una lluvia que no aparecía en ningún pronóstico, en el buzón. Entre facturas inútiles y promociones del supermercado, había un sobre beige sin remitente. No tenía sello, solo mi nombre escrito a mano, con una caligrafía cuidada, casi ceremoniosa. No le di importancia al principio, pero esa noche, mientras preparaba una infusión y me quitaba los zapatos, lo abrí. Dentro encontré algo que me heló la espalda. Primero, copias de escrituras, de mi casa, de un apartamento en Calahorra que no recordaba haber vendido, de un terreno en Ávila que llevaba años sin visitar. Luego, estados de cuenta bancarios, movimientos extraños, transferencias a empresas con nombres genéricos, una línea de crédito abierta a mi nombre y usada. Todo acompañado de una declaración jurada, con mi firma, o lo que parecía mi firma. Leí cada página 2 veces, revisé los sellos, todos parecían legítimos, todo parecía legal, solo que yo no había firmado nada, nada. Me senté en la mesa con el sobre abierto frente a mí y las manos empapadas en sudor. Durante varios minutos no supe qué hacer. Pensé en llamar a Iria, preguntarle qué era todo aquello, pero algo me detuvo. Una intuición, o quizás solo la memoria de todas las veces que me había mirado como si yo estorbara, como si fuera solo un trámite. Guardé los documentos en una carpeta y los escondí en la parte alta del armario de mi dormitorio.
detrás de unas mantas viejas. No los mencioné a nadie, ni siquiera a Martina, mi vecina de siempre, la única con la que comparto las confidencias. Sentí que debía esperar, observar, y entonces, como si el universo conspirara, comenzaron a llegar pequeñas señales. Iría preguntando por mis claves, sugiriendo vender la casa, hablando de preparar las cosas por si algo me pasaba. Me hablaba lento, como si ya no pudiera entenderla, como si yo estuviera perdiendo la cabeza. Pero no era mi mente la que se resquebrajaba, era la suya la que se llenaba de grietas, porque lo que aún no sabía Iria es que el sobre no venía solo. Una semana después de recibir el sobre, decidí acercarme a la notaría del centro, aquella donde años atrás habíamos hecho la escritura de compraventa de la casa. No sabía exactamente qué buscaba, solo sentía que debía seguir el hilo antes de que se rompiera. Me atendió una joven amable, de voz suave, que pareció reconocer mi nombre al instante. Sí, señora Fabiola, usted vino hace 3 meses, estuvo aquí más de 1 hora. Firmó el testamento ante el notario Mateo Borbón. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Yo vine aquí, pregunté, más por confirmar mi cordura que por otra cosa. Sí. Claro, está todo registrado. Si desea una copia. Asentí sin palabras. Minutos después, tenía entre mis manos un documento extenso, con fecha, rúbrica y sello. Era un testamento, sí, firmado supuestamente por mí. En él cedía mi casa a Iria, junto con las acciones que mi difunto esposo me dejó de una empresa de transportes. Incluso las cuentas conjuntas que compartíamos con una antigua amiga estaban allí detalladas, como si me hubiese tomado la molestia de ordenar todo a favor de Iria. Pero ese no era mi lenguaje. Nunca habría redactado algo tan frío, tan final, y la firma, aunque parecida, tenía un trazo más torpe en la segunda A de mi nombre. Yo firmo con decisión, con la mano firme. Aquello era una imitación. Buena, sí, pero no perfecta. Salí de la notaría con el documento en el bolso y la cabeza ardiendo. Caminé varias calles sin rumbo, hasta detenerme en una plaza y sentarme en un banco de piedra. ¿Cómo se falsifica un testamento sin que un notario lo note? ¿Acaso habían usado un documento escaneado? ¿Había alguien más involucrado? Llamé a un conocido de mi marido, un antiguo abogado que trabajaba en silencio y que no hacía preguntas innecesarias. Me pidió que le enviara una copia. Lo hice esa misma tarde. 3 días después, me llamó con voz grave Fabiola. Esto no lo firmaste tú. La firma es una superposición digital, y si el juez lo permite, puedo probarlo, pero debes tener cuidado. Esto va más allá de una simple falsificación. Faltaban apenas 4 días para la audiencia cuando decidí que no podía enfrentar esto sola. Recordé a Julián Malvar, uno de mis alumnos más brillantes de cuando enseñaba ética y razonamiento en el instituto. Siempre tan serio, tan meticuloso. Años después supe que había ascendido dentro del Cuerpo de Policía Nacional, especializado en delitos económicos. No le escribí, no lo llamé. Fui directamente a buscarlo a la comisaría donde trabajaba, pero entré por la puerta trasera, donde sabía que accedían los funcionarios. Me esperó en una sala sin ventanas, con una carpeta en las manos y el ceño fruncido. «Profe». «¿Qué es esto?», preguntó. Apenas hojeó las copias que le entregué. Le conté todo, desde el sobre anónimo hasta el testamento falso. No exageré ni una palabra, pero tampoco le quité gravedad. Hablé con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Ella firmó contratos a tu nombre, abrió cuentas, traspasó bienes sin tu consentimiento, asentí. Y este testamento falso, si es como dices, implica al notario o a alguien dentro de su despacho. Lo sé, respondí. Guardó silencio un momento. Luego cerró la carpeta y me miró con esos ojos de quien ya ha visto lo peor. Si esto es cierto. Fabiola,
Tu hija podría enfrentarse a varios cargos: falsedad documental, estafa agravada, usurpación de identidad. Pero no puedo intervenir sin autorización judicial. Y tú no quieres presentar una denuncia formal. ¿Por qué? Porque no es el momento, le dije. El juez va a ver la verdad en directo. Solo necesito que estés listo y que no digas nada hasta que yo te lo pida. Julián aceptó. Aunque a regañadientes, acordamos una señal. Él estaría presente como público en la audiencia, sin uniforme, sin credenciales visibles. En cuanto yo entregara el papel correcto, él actuaría. Nos despedimos con un abrazo corto. Yo salí por donde había entrado, sintiendo que todo se movía bajo una cuerda tensa. A partir de ese momento, cada paso debía ser calculado, porque si Iria se enteraba, destruiría cualquier evidencia antes de que pudiera usarla. El vestíbulo del juzgado olía a nervios y desinfectante barato. Caminé lentamente por el pasillo, ignorando las miradas ajenas. De pronto, una figura se despegó de la pared, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Era Víctor. No lo veía desde el divorcio con Iria. Siempre fue un hombre discreto, con mirada cansada y un silencio que parecía eterno. Se acercó sin levantar la vista del suelo. Su voz apenas se oyó entre el murmullo de los asistentes y los pasos firmes de los abogados. Fabiola, susurró si cae ella. Yo también, pero prefiero caer por tu mano que seguir encubriéndola. Me detuve en seco, lo miré. Sus ojos estaban apagados, pero serenos, como quien ha decidido algo después de muchas noches sin dormir. ¿Encubrir qué?, le pregunté. Todo, los movimientos, las firmas, las cuentas en Andorra, las visitas al notario. Yo, al principio no entendía nada. Me pedía favores, me hablaba de inversiones, de agilizar trámites, de ayudarte. Pensé que lo hacía por el bien de todos, pero luego vi que lo hacía por ella, solo por ella. Sentí un frío recorrerme la nuca. ¿Y por qué no hablaste antes? Porque tenía miedo, porque me chantajeó con mi trabajo, con mis hijos, con algo que cometí hace años, pero ya no más. Sacó del bolsillo una pequeña memoria USB. Aquí hay correos, grabaciones, documentos. No lo tengo todo, pero es suficiente para que el juez empiece a atar cabos. Tomé la memoria sin palabras. En ese instante, un agente abrió la puerta doble y nos llamó a la sala. Víctor se apartó para dejarme pasar, pero justo antes, me tocó el brazo y murmuró: si esto termina hoy, prométeme que no mirarás atrás, que no te culparás por lo que no viste a tiempo. No supe qué responder. Solo asentí. Entré a la sala con la cabeza en alto, la memoria en una mano y el sobre en la otra. Sabía que el momento se acercaba y que no habría vuelta atrás. El silencio en la sala era tan denso que podía oír mi propia respiración. Frente a mí, Iria sonreía con esa mezcla de arrogancia y lástima con la que me había mirado tantas veces desde que empezó todo. El juez, con el ceño fruncido, hojeaba el informe de los paramédicos como si dudara de lo que leía. Doña Fabiola dijo al fin, con voz firme: este tribunal le concede la palabra. ¿Tiene usted algo que declarar sobre la solicitud de incapacitación presentada por su hija? Me aclaré la garganta, pero no dije nada. En su lugar, saqué el sobre que había llevado desde casa y lo abrí con calma. Saqué 3 documentos y los coloqué sobre la mesa, uno a uno. Primero, una copia del supuesto testamento con mi firma falsificada. Segundo, un informe pericial caligráfico independiente que demostraba que esa firma no era mía. Y, por último, una hoja blanca, con el membrete de la Fiscalía Provincial y un sello rojo inconfundible. El secretario del juzgado se acercó para recoger los documentos y llevarlos al juez. Vi cómo los ojos del magistrado se estrechaban al leer las primeras líneas. Luego tomó la hoja final.
La leyó una vez y luego otra vez. ¿Esto es una denuncia formal?, preguntó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Asentí sin decir palabra. El juez apoyó los codos en la mesa y se frotó el rostro. El fiscal, sentado a su derecha, se inclinó para leer por encima de su hombro. De pronto, el rostro de ambos se transformó. El juez levantó la mirada, esta vez sin rastro de neutralidad. ¿Está usted segura de todo lo que declara en este documento? Señora Fabiola, tan segura como de que hoy es miércoles, respondí con serenidad. Un murmullo recorrió la sala. Iria dejó de sonreír. El juez bajó la mirada hacia el papel una vez más y luego, sin apartar los ojos de la denuncia, pronunció lentamente: secretario, cierre las puertas. Nadie entra ni sale sin autorización expresa. El murmullo se convirtió en estruendo cuando el juez golpeó la mesa con la palma abierta. Cierren las puertas del juzgado, ordenó con voz grave. Los agentes de seguridad del recinto se movieron de inmediato, bloqueando las salidas antes de que alguien pudiera reaccionar. En ese instante, Iria se puso en pie, pálida, mirando a su alrededor como si buscara una escapatoria que ya no existía. Yo permanecí sentada. Había esperado este momento con paciencia, sabiendo que solo hacía falta una pieza para que todo el castillo de mentiras se derrumbara. El juez miró al fiscal, que ya tenía el documento entre sus manos. Su rostro se tensó al avanzar por las páginas, subrayando con el dedo nombres, cantidades, transferencias, fechas. Lo vi asentir con la mandíbula apretada. «Esto no es una disputa familiar», murmuró el fiscal con voz seca, alzando la vista hacia Iria. «Aquí hay fondos públicos, licitaciones falseadas, cuentas en paraísos fiscales. Esta denuncia incluye pruebas de blanqueo de capitales, falsedad documental y uso de identidad ajena. Señores, estamos ante un caso penal». Y justo entonces, como si todo hubiese estado cronometrado, se abrió la puerta principal. Julián Malvar entró con paso decidido, seguido de 3 inspectores de delitos económicos. Llevaban carpetas, órdenes impresas y una determinación en la mirada que no dejaba lugar a dudas. Me hizo una breve inclinación de cabeza al cruzar junto a mí. «Iria Obón Andrade», dijo uno de los agentes, mostrando una orden, «queda detenida por indicios de estafa agravada, apropiación indebida y falsificación de documentos oficiales». «No, esto no puede estar pasando», gritó Iria mientras retrocedía, empujando la silla y tropezando con los bordes del estrado. Intentó correr hacia la salida lateral, pero un agente ya la esperaba allí. El sonido de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas llenó la sala de una tensión fría y definitiva. Nadie se movía, nadie hablaba. Víctor, desde el banco de los testigos, bajó la cabeza y yo, por primera vez en semanas, respiré con el pecho abierto, pero aquello no había terminado. Apenas estaba comenzando. No gritó, no negó, no lloró. Iria mantuvo la cabeza erguida mientras los agentes la escoltaban fuera de la sala. Con las esposas brillando bajo las luces frías del juzgado, ni una sola palabra. Su silencio no era dignidad, era cálculo, o quizás simple soberbia. Yo la miré por última vez antes de que desapareciera tras la puerta metálica, que se cerró con un sonido hueco, como un punto final. El juez pidió orden, con voz firme. Anunció la suspensión inmediata de todos los trámites de herencia vinculados a mi nombre. Ninguna transferencia, ninguna adjudicación, ningún documento firmado en los últimos 2 años por Fabiola Navarro Rúa tendría validez legal hasta que concluyera el proceso penal. Había una sombra demasiado densa sobre todo lo tocado por Iria. «Esto va más allá de un conflicto familiar», declaró el juez. «Es un entramado que debe ser investigado con profundidad y rigor». Asentí sin palabras. No había alivio en mí, solo una especie de quietud amarga. No sentí victoria,
Sentí pérdida, porque no se trataba solo de propiedades, de cuentas, de documentos falsificados. Se trataba de ella, de mi hija, de la niña que llevé en brazos, que curé cuando tenía fiebre, que defendí de sus miedos nocturnos. Ahora estaba ahí, convertida en una desconocida, en alguien capaz de destruirme sin pestañear. Víctor me alcanzó en el pasillo. Me miró con ojos cansados. Lo siento. Fabiola, lo oculté demasiado tiempo. Por miedo, por vergüenza. No le respondí. No era el momento. Salí del juzgado sin dirigir la palabra a nadie. Afuera. El cielo se había nublado. Como si compartiera el peso de lo ocurrido, caminé despacio, sintiendo que cada paso dejaba atrás una vida que ya no volvería. El daño estaba hecho. Lo que Iria me había arrebatado no podía medirse en bienes. Al llegar a casa, sobre la mesa, encontré una nota. Reconocí la letra al instante. Era de Víctor. Decía solo una frase. Ella no lo hizo sola. Y entonces supe que lo peor aún no había salido a la luz. Había pasado una semana desde el juicio. Una semana en la que el teléfono no sonó. En la que la casa entera parecía contener la respiración. Ni siquiera los vecinos, siempre tan atentos al rumor, se atrevieron a tocar mi timbre. Fue entonces, una mañana cualquiera, cuando al abrir la puerta para recoger el periódico, la vi una carta doblada en 3, sin sobre, con mi nombre escrito con tinta azul. Temblorosa, era de Víctor. Reconocí su caligrafía de inmediato. Dudé un instante antes de desplegarla. Parte de mí quería arrojarla directamente al fuego, pero mis manos actuaron antes que mi juicio. Fabiola, comenzaba, no busco tu perdón, solo necesito que sepas la verdad completa antes de que la justicia lo destroce todo a su manera. Sus palabras caían pesadas, sin ornamentos. Me confesaba que durante años supo lo que Iria planeaba, las cuentas a su nombre, las reuniones con notarios, las visitas a ciertas oficinas donde su presencia nunca fue requerida. Él lo vio todo, lo permitió todo, pero no por amor a ella, sino por temor, y por un amor más profundo y cobarde el que sentía por su hijo. Quería que tuviera una vida fácil, quería protegerlo de todo, incluso de su propia madre. Me equivoqué, lo sé. Leí la carta entera sin detenerme. Era una rendición, no se justificaba, pero tampoco se ocultaba. Admitía haber firmado documentos sin leerlos, haber callado ante transferencias sospechosas y haberme mirado a los ojos en muchas cenas, fingiendo. Cerré los ojos, sentí náuseas, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para traiciones antiguas. Dejé la carta sobre la mesa. No sabía si responder. No sabía si debía hacerlo. Pero algo me decía que esa confesión no era solo para mí. Era un hilo más en una tela mucho más grande. Y entonces sonó el timbre. Una voz al otro lado de la puerta dijo mi nombre, y supe que el pasado aún no había terminado conmigo. Esa misma tarde, tras escuchar mi nombre en la puerta, no abrí, no tenía fuerzas. Dejé que la voz se extinguiera por sí sola. A veces, lo más valiente que puede hacer una mujer es quedarse sentada, en silencio. Cuando todo dentro de ella grita por actuar, subí lentamente al desván, allí, entre papeles olvidados y cajas que aún olían a naftalina. Encontré el testamento original. Lo había firmado hacía más de 10 años, cuando aún creía que el amor bastaba. Todo lo que tenía la casa, las acciones. El fondo que me dejó mi padre estaba destinado a Iria, sin condiciones, sin dudas. Lo sostuve entre los dedos como si me quemara. Aquella versión de mí era otra mujer, una ingenua, una madre convencida de que el amor se devolvía con gratitud, no con cuchillos escondidos. Esa misma noche, llamé a un notario, uno en quien confiaba. Le pedí cita urgente. Al día siguiente,
frente a él. Redacté un nuevo testamento. Dejé la casa a una fundación educativa que ofrece becas a mujeres mayores de 50 años que quieran comenzar de nuevo. Lo decidí sin temblar. Mis libros, mi piano, incluso el viejo reloj de mi padre, tendrán un destino más noble que la ingratitud para mi nieto. En cambio, tracé una línea distinta. A los 25 años, si así lo desea, podrá acceder a una carta que le escribiré cada año, contando quién fui y quién fue su madre. No lo obligaré a nada. Solo quiero que, si un día tiene dudas, pueda elegir con libertad, no con rencor. Firmé el testamento con una firmeza que no sentía desde hacía años. No hubo lágrimas, solo un leve suspiro que me supo a paz. Porque entendí algo: no todas las madres pueden ofrecer amor eterno. A veces, lo único que pueden ofrecer es la verdad y un silencio que lo diga todo. Mientras el notario recogía los papeles, miré por la ventana y vi el mundo seguir sin mí, y por primera vez, no me dolió,